Muy bien. Vamos a ir grabando nuestra clase y estos problemas de conexión y de coordinación siguen existiendo, pero bueno, en todo caso vamos superando el tema. Vamos a ver que vayan llegando más personas para iniciar nuestra clase de hoy. Voy a compartir también la pantalla. Según yo ya estaba lista para empezar la clase. Bien, vamos a ver aquí. Muy bien. Bueno, vamos empezando porque si no después, uy, se nos alarga, nos inspiramos y entonces cuando me inspiro ya ustedes saben que me paso el tiempo, pero últimamente estoy bastante controlada, controlando el tiempo. Muy bien. Bueno, a ver, un poco comentarles que ya estamos listos para la semana de exámenes, estamos ya validando todo, estudien, hay bastante material, sí, si ustedes estudian las diapositivas no van a tener ningún tipo de problema, sí, digamos, ahí está todo, hemos razonado todo, vean los videos cuando estudien, al menos lo más que puedan, sí, porque ahí hay bastante, digamos, cómo poder ustedes recordar la clase y demás. Bueno, el día de, dígame, ¿quién me llama? ¿Quién me habla? Eva, ¿Cuándo comienzan? cuéntame. Sí, ¿cuándo comienzan los semanas de exámenes? Disculpe. Si no me equivoco, es por el 17. Ah, ya me gracias. Sí, sí, por ahí va, ahí, después de feriado, ¿no? Entonces aprovechen el feriado porque aprovechen ese encierro y a estudiar. Porque de todas maneras, es importante que vayan avanzando, ¿no? Más que nada para no fallar. Si esta materia tiene sus cositas, sus detallitos, sí, pero yo creo que nos hemos entendido muy bien, según sus expresiones, los veo que van muy a ritmo, eh, yo siempre trato de explicarles pues de la manera más sencilla, porque fíjense ustedes que el derecho no puede ser complicado, ¿no? Realmente nosotros tenemos que explicarles a muchas personas que no son juristas, tenemos que decirles cómo funciona la ley, ¿ven? Entonces no podemos usar un lenguaje técnico que quizás lo podemos usar entre el gremio, ¿no? Los jueces, las personas pues que están en la administración y que manejan los temas técnicos, pero en sí a la ciudadanía, a quienes asesoramos, pues ellos merecen un lenguaje realmente comprensible, sencillo, ¿sí? En donde se les diga cómo tiene que funcionar sus derechos, ¿no? Entonces, por eso es que yo trato siempre de decirles, bueno, cómo ha pensado el legislador a fin de que ustedes puedan entender que la ley es absolutamente entendible para todos, por muy técnica que pueda ser, ¿sí? Por mucho tecnicismo que pueda tener detrás de ella. Sí, nuestro pensamiento se estructura precisamente para que nosotros podamos materializar esos derechos, ¿ven? O sea, hacerlos realidad, ponerlos en un papel, porque como es derecho público tenemos que hacerlo en un papel, y decir y reconocerle, es verdad, usted tiene este derecho, es verdad, usted tiene esta obligación, es verdad, usted tiene que hacer esto, es verdad que la ley dice esto, entonces fíjense ustedes, entonces nosotros hacemos el camino, lo construimos. Entonces tenemos que hacerlo muy bien, muy razonadamente, por eso yo les decía que esta materia tributaria tiene dos componentes maravillosos que se vuelven uno solo, que es el razonamiento, ¿no? Entonces le digo la lógica matemática y toda la filosofía que podamos tener, digamos, como ciencias sociales, ¿no? Entonces ese nivel de pensamiento en donde, fíjense ustedes, nos elevamos, ¿no? Porque para eso es la filosofía te eleva a otro nivel.
¿sí? Por eso es importante estudiar filosofía jurídica, este, filosofía del derecho, y lógica, ¿no? Lógica jurídica también. Entonces, fíjense ustedes, la lógica jurídica, la filosofía jurídica, las matemáticas, sí, al menos saber sumar, restar, multiplicar, dividir, olvídese de los casos de factorización. Ya Baldor nos hizo llorar mucho, ¿ven? A la que digamos que no lo usamos para nada, sí, usamos para activar nuestro cerebro, sí, y poder hacer esos enganches que tenemos que hacer, fíjense, cuando hablamos de estas materias, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, ¿qué nos toca ver? Recursos administrativos. Y fíjense ustedes que eh, el reclamo administrativo, ¿verdad? Es el primer paso que yo doy después de ese acto de determinación que nos hace la administración tributaria. Entonces, me dice la lógica, ¿ven? Me dice, en la lógica del legislador, dice, bueno, esta persona va a tener debe tener un espacio en donde pueda, digamos, alguien más también validar todos esos criterios que discutieron y se asumieron en este proceso de determinación. ¿Ven? Y entonces le da ese primer espacio en donde le dice, está bien, usted, como nosotros decimos, ¿no? El derecho al pataleo, es decir, vamos a pelear, vamos a ver si realmente se comprende, ¿verdad? Porque habíamos hablado de temas muy complejos y que, en definitiva, puede suceder, ¿no? Por eso en la matemática hay unos casos en los que tienen unos métodos sumamente grandes y también hay los métodos cortos, caminos cortos, que la vida es así. En la vida es así, la vida te da o el camino largo o el camino corto, ¿sí? Y como decía un amigo mío, el camino del bien y el perfumado camino del mal, ¿ya? Porque es así, porque quien hace el mal piensa que realmente está bien para él, ¿sí? Claro, sin valores, sin conciencia muchas veces, ¿sí? Solo por impulsos. Entonces, fíjense, eso es lo que nosotros tenemos que, digamos, filosofar en este tema de la tributación, pero en todas las partes del derecho, ¿no? Porque precisamente es eso. ¿Qué lleva a una persona a no poder cumplir un orden jurídico? Yo siempre digo, ¿no? Cuando tenía mis clases presenciales, ¿no? Yo decía, hoy vamos a hacer un trabajo. No, decía todo el mundo, a ver, pero es un ratito. En primer lugar, aquí no hay democracia. La que manda es el docente. ¿Sí? Y entonces aquí estamos en un régimen unitario, autoritarista completamente, ¿sí? Y el resto tiene que seguir. Y le digo, ¿por qué? Porque la naturaleza del abogado es seguir el orden, ¿sí? Es seguir la ley. La ley puede estar equivocada. Miren, es cuestionable. Sí, puede ser que la ley sea imperfecta, puede ser que la ley sea incompleta, pero jamás debería estar en contra ni ser inmoral, ¿sí? Por eso aquellas personas que dicen, por ejemplo, yo que aparte doy esta materia, doy la materia de contratación pública, dice, esa ley está mal hecha, ¿sí? Está hecha la trampa ahí. No, no es cierto. La ley funciona. ¿Sí? La ley funciona y si usted sabe cumplir cada uno de los pasos, usted no tiene una ley que sea mala, ¿sí? Quizás puede tener una ley que pueda ser mejorada, que pueda ser, que se pueda ver precisamente, fíjense ustedes, las actuaciones equivocadas que puedan hacer las personas, es decir, querer estirar la norma a situaciones que no son correctas, ¿sí? Y que chocan con qué? Con los valores, que es nuestro límite, ¿sí? O que chocan con qué? Con los derechos constitucionales. Entonces, fíjense ustedes, yo tengo un punto de partida de mi derecho, cuando nace mi derecho, ¿cuál es el límite de mi derecho? Y en el medio está todo el respeto de todos los pasos que están dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, es imposible, ¿sí?, que nosotros permitamos que ocurran, pues, situaciones que no están dentro del orden. Y obviamente, como les decía en mi clase, le digo, si usted, que va a ser abogado, no es capaz eh, de seguir unas reglas que le da quien lidera, ¿verdad?, el área que es el docente,
pues entonces usted no puede ser un abogado, porque usted lo que va a querer hacer es siempre ir más allá, ¿sí? Y una cosa es ser amable, otra cosa es ir y decirles a las personas, ayúdame con esto, pero uno siempre tiene que pensar si lo que se pide está dentro del bien o del mal, ¿ya? Entonces, porque es así, o sea, hay personas que se arriesgan a pedir cosas y parecen que son buenas por el tono en que le ponen, ¿no? Puede ser que yo vaya con una voz muy dulce y le diga, por favor, puedes ayudarme, mira, la verdad es que esta persona no sabía. Sí, puede ser que no sepa, puede ser que, pero recuerden ustedes que yo les dije, la ley no excusa a persona alguna, entonces debió instruirse, debió hacerlo, sí. Ah, bueno, podemos buscar una solución, digamos, en el que se pierda menos, es posible, si la norma nos lo permite. Fíjense el caso del indulto que hizo el presidente ahora, ¿no? Sobre la señora de 70 años, ¿no? Que la habían sancionado a 8 años de prisión por peculado, de un caso viejísimo. Eh, este, Muy bien, sí, muy bien, pero fíjense que la prensa salió con esa voz que piensa que representa a los ciudadanos, ¿no? A decir cómo es posible, que hay otros criminales que están fugados, esta señora no se ha fugado, ya es una persona en la tercera edad, pero la pregunta es, señor periodista, ¿qué dice la ley? ¿Sí? La ley es general, la ley no está hecha para unos cuantos. Y tampoco dice que si se está muriendo o si tiene más de 70 años hay que perdonarlos, ¿sí? Ah, hay mecanismos, ¿verdad? Y por eso llegaron al indulto, ¿ven? Por eso se pudo, digamos, ayudar a esta persona que verdaderamente estaba hospitalizada en una situación crítica, etcétera, etcétera. Pero fíjense, hay mecanismos, la norma nos da los mecanismos. Sí, pero no salir a decir barbaridades como esta, porque los casos no son iguales. El ordenamiento jurídico está ahí para ser aplicado y si hay una sanción, o sea, es decir, hay una sentencia, que había una condena, sí, pues al policía no le toca más que hacer cumplir la orden que le dice, vaya y busque a la persona y póngala en la cárcel. ¿Sí? No es que puede llegar el policía y decir, aquí está la orden de prisión, no, la señora tiene 70 años, yo no la puedo llevar, ¿sí? Porque eso no lo puede hacer, la ley no se lo permite. Entonces, busque el trámite, ¿sí? Y busque una ayuda en la que verdaderamente usted pueda conseguir una mejor condición. Fíjense ustedes. Y bueno, gracias a Dios se pudo dar. Pero, pero en el contexto, ¿no? De la noticia y todo lo demás, sí, los malos son los jueces, los malos son la policía, los malos, o sea, señores, ¿queremos orden o queremos desorden? ¿Sí? Use las vías que necesita y fíjese, para eso está justamente, miren que viene muy atado al tema de hoy, porque fíjense, ya, yo les decía, no, yo ya el legislador me abrió esa puerta de poder reclamar a la administración tributaria, pero también me dice, bueno, esa impugnación también puede ser evaluada en otra instancia y por eso les llamamos los recursos administrativos. ¿Y cuáles son esos recursos administrativos? Pues bueno, vamos a ver primero qué significa un recurso. Son actos interpuestos por los sujetos pasivos para conseguir la modificación, revocación o anulación de una resolución contra la cual previamente se presentó un reclamo. ¿Ven? Entonces, varios elementos aquí, ¿no? O sea, en primer lugar, ¿quién lo va a presentar? Pues nuestro sujeto pasivo, porque sabemos que él es el afectado, él es el que directamente está involucrado en el tema. Sabemos que el sujeto pasivo es el que eh, es la parte, digamos, más débil de la obligación tributaria, en fin, pero bueno, sabemos que es el sujeto pasivo. Y bueno, se le dio la posibilidad de hacer un reclamo y en el reclamo no obtuvo tampoco un resultado, digamos, que
favorable, ¿no? Porque dijimos, bueno, podemos estar en el campo de favorable o favorable. Entonces no consiguió su pretensión. Muy bien. Entonces dice, lo que pretende es modificar, hacer que se modifique, ¿verdad? O sea, esa resolución que tal vez ratifica el acto de determinación y dice, no, el acto de determinación está muy bien y por lo tanto nos ratificamos en lo que dice pues el informe final de la determinación tributaria. Una revocación, es decir, revertirlo, ¿verdad? O una anulación, porque pudo haber caído en algún tipo de vicio de anulabilidad. Sobre la resolución que impugné, ¿verdad? Porque tenemos que tener un acto resolutivo para poder hacer la impugnación. Fíjense ustedes. Entonces, ¿de qué? De un acto previo que fue determinado en dónde? En un reclamo administrativo. Muy bien. ¿Cuándo entonces procederán estos recursos? ¿Sí? Frente a una resolución como respuesta a un reclamo previamente presentado, que lo acabo de decir, ¿verdad? No cabe recurso frente a actos en firme, ¿sí? Y acto en firme, y ustedes lo han de haber revisado ya en el Código Tributario, que es un acto en firme y que es un acto ejecutorial. ¿Sí? Y entonces me dice, acto en firme es aquello que no se hubiera presentado, cuando no se hubiera presentado un reclamo, ¿ya? Es decir, que no hizo nada dentro de cuánto tiempo, dentro de los 20 días, ¿verdad? Que tenía que presentar el reclamo. No hice nada. ¿Sí? No presenté el reclamo, pues entonces se vuelve un acto en firme. No puedo interponer ningún recurso porque no hay ese antecedente que es el primer requisito, ¿verdad? Que es que tiene que ser sobre una resolución de un reclamo, ¿ya? Y de actos ejecutoriados, que son aquellos con los cuales no se ha interpuesto recurso alguno, ¿ya? Y los actos ejecutoriados es cuando, aún habiendo sido impugnado, ¿sí? Asimismo, yo dejé pasar el tiempo y no interpuse ningún recurso alguno. Es decir que si en el momento en el que yo quiero poner o sea, tengo la resolución, se ha vuelto un acto en firme, ¿verdad? Perdón, el reclamo, ¿verdad? No lo he recurrido en el tiempo que me dice, eso se vuelve ejecutoriado, un acto ejecutoriado, y con ese acto ejecutoriado yo ya no puedo interponer ningún tipo de recurso. ¿Ya? ¿Cuáles son las clases de recursos que nos da nuestro Código Orgánico Tributario? Pues bueno, el recurso de revisión, el recurso de queja y un recurso de apelación, pero que será aplicado solo para el procedimiento de ejecución, es decir, en la coactiva. Bien. Un ratito que no encuentro el cursor. Muy bien, ahí estamos, ya. Vamos a empezar por el recurso de revisión. Cuando nosotros hablamos de recurso de revisión, dice que es la potestad facultativa extraordinaria, ¿sí?, de iniciar un proceso de los actos o resoluciones firmes o ejecutoriadas, ¿verdad?, de naturaleza tributaria que adolezca de errores de hecho o de derecho, ¿ya? Como su nombre lo dice, ¿no?, es revisar. Ya habíamos dicho que los recursos pretendían modificar, ¿verdad?, lo que se haya establecido dentro de esas resoluciones. Entonces, fíjense ustedes que dice, es una potestad facultativa, ¿sí? Y esto porque tiene una doble vía, por así decirlo. En primer lugar, el recurso de revisión puede ser realizado de oficio por parte de la administración. Es decir, se da cuenta que hay que revisar alguna situación que no se consideró, ¿sí?, dentro del expediente que se realizó sobre el reclamo administrativo, ¿verdad?
entonces la autoridad de oficio lo puede hacer. Es decir, lo que yo les decía, ¿no? Yo entidad, y lo que digo en el contexto de la ley, ¿no? Los servidores pueden equivocarse, sí. Y hay mecanismos para poder subsanar estos problemas, sí. Y este es uno de ellos, sí. Entonces, al momento en el que pueda hacer esa revisión de oficio, que es potestad, facultad de la autoridad que emanó ese acto resolutivo, dice, vamos a revisar. Lo puede hacer voluntariamente. Por eso es facultad de él, es facultativo. Pero también puede ser facultativo del sujeto pasivo, ¿verdad? O sea, es decir, que el sujeto pasivo se da cuenta de que en ese recurso de revisión faltaron algunas cosas en donde nosotros tenemos que, podemos motivar, pueda ser vuelto a revisar. Bien, ¿qué casos entonces nos dice la norma que podrán revisarse? ¿Sí? O puede operar este recurso de revisión. Cuando hubieran sido expedidos o dictados con evidente error de hecho o de derecho, verificado o justificado, según un informe jurídico previo. Fíjense ustedes, esta primera causal, digamos así, para que, o caso que nos dice cuándo podrá operar este recurso de revisión por estos errores de hecho o de derecho, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, error evidente de hecho o de derecho. Entonces, he citado equivocadamente un hecho o un derecho, o sea, una disposición legal que no le era pertinente, entonces puedo hacerlo. Claro, como el error es de hecho o de derecho, ¿sí? Pues definitivamente la norma nos dice deberá ser revisado y motivado a través de qué? De un informe jurídico previo. ¿Sí? Es decir, que la máxima autoridad que debe decirle al área jurídica, emita su informe. Emita su informe a fin de poder identificar si existió o no un error de hecho de derecho. En el segundo caso, sí, dice, cuando con posterioridad aparecieran documentos de valor trascendentales ignorados en el expediente, ¿verdad? Al expedirse, perdón, el acto o resolución. Pues bueno, yo les decía, puede aparecer algún tipo de documento o alguna situación en particular en donde, digamos, podemos haber omitido como administración, ¿verdad? El haberlo incorporado en nuestro expediente de investigación y en nuestro reclamo administrativo. Entonces, o que no se consideró, recuerden ustedes que les decíamos que podía ser esa la posibilidad. Entonces, fíjense, ustedes puede llevarse a revisión, ¿no? Y sí ha pasado, ¿eh? Sí ha pasado, pasa mucho, en aduana pasa mucho. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en aduana? ¿Ya? Para no dejarlos con la curiosidad. ¿Qué es lo que pasa en aduana? En derecho, en tributos internos es un poco más complicado que esto pase, porque se supone que mi declaración es completa y se supone que no debería traspapelarse ningún tipo digamos, de documento, de soporte, ¿no? Pero en aduana sí pasa, porque en aduana yo tengo que cumplir normas internacionales, ¿ya? Entonces tengo que traer certificaciones y demás, y entonces tengo documentos que no nacen en la territorialidad, sino que vienen del extranjero. Entonces sí ha pasado que en algunas oportunidades se piden certificaciones y no llegan a tiempo y los plazos se cumplen. Entonces, prácticamente dice, como no llegó, no se pudo tramitar, entonces, por lo general ahí van el tema de la revisión, porque no se ha considerado un documento que es esencial. Y es decir que, fíjense ustedes, eso puede determinar inclusive, no sé si piden certificados en el exterior de producción, de, de embarque o de cualquier
situación, digamos, que se escapa de las manos, ¿no? De las partes. Entonces, definitivamente, no significa que es una mala fe, o que quiere evadir el impuesto, o que quiere, o no quiere cumplir con las normas, ¿sí? Entonces, esto puede pasarnos y más o menos ese es, digamos, la situación cuando uno no tiene, pues, la documentación completa y aparezcan, digamos, con posterioridad. Cuando los documentos que sirvieron de base fundamental para dictar tales actos o resoluciones fueren manifiestamente nulos en términos de los artículos 47 y 48 de la ley notarial, ¿sí? O declarados nulos en sentencia judicial o ejecutorial. ¿Ok? Entonces, esto pues para los temas de representación, para los temas de documentos que tienen que pasar bajo una protocolización, ¿sí? O formalidades que deben de cumplirse, pues evidentemente eh, este, si estos documentos no son válidos, ¿sí? Pues entonces definitivamente los efectos no pueden producirse en virtud de estos tributos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que eso es importante. Pero claro, tendrán que ser declarados nulos en sentencia y deberán estar ejecutoriados. Es decir, ya ahí, cuando la sentencia ya no tiene a dónde más recurrir, ¿verdad? Ya, cosa juzgada. Cuando en igual caso, dice, los documentos sean públicos o privados por contener error evidente o por pruebas posteriores que permitan presumir su falsedad. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es importante porque ustedes saben perfectamente que en materia de los tributos, pues se supone que las actividades comerciales o los actos comerciales deben algunos de ellos cumplir formalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no voy a declarar, ¿sí? Como gastos, por ejemplo, si un vehículo que tiene una empresa, ¿sí? No está en nombre de ella, ¿sí? Y a cuenta de qué y cuál es el vínculo, si no le pertenece, ¿sí? Porque si no, imagínense, y de hecho esto ocurre, ¿verdad? Esto ocurre muchísimo. Hay empresas que le pagan el supermercado al gerente, que le pagan la gasolina, pero para actividades personales, ¿no? Que les compran los carros para actividades personales, que pagan los colegios de los chicos, de los hijos, ¿ya? Y entonces uno se pregunta, o sea, ¿la empresa tiene una actividad comercial o es la que mantiene a toda la familia el gerente? ¿Ven? Entonces no se pueden confundir las cosas, ¿sí? No se pueden confundir las cosas. Estas cosas son reales, ¿ah? Pasan, ¿sí? Pasan. Hay quienes, fíjense ustedes que el otro día salió en la prensa, y esto es en materia pública, el gerente de la empresa de eléctrica, no me acuerdo dónde estaba ubicada, pero como son gerentes porque tienen varias unidades de negocios, y todas las cabezas son gerentes, digamos así. Este gerente había pagado sus tarjetas de crédito con el presupuesto de la empresa pública, que es público, es decir, con la plata de nosotros, ¿ya? De los que tributamos, con la plata del pueblo. Fíjense ustedes, si pasa en lo público, imagínense en el privado. Así que hay que tener mucho cuidado con eso de ahí. Realmente, cuando a mí me dicen estas cosas, a mí me da mucho coraje, ¿ven? Me da mucho coraje porque yo le digo, señores, hay que separar las cosas. Si las personas naturales son las personas naturales, las personas jurídicas son las personas jurídicas. Y aquí no hay que mezclar las cosas. Y entonces, les repito, hay gente que pasa la cuenta del supermercado todos los meses. Muy bien, entonces, fíjense ustedes que, digamos, cualquier tipo de documento público o privado, yo les hablo de la propiedad del vehículo, ¿no? Sí,
es propietario, usted no se va a deducir los impuestos, por ejemplo, no va a deducir la matriculación, ¿sí? Si usted tiene una compraventa y la compraventa es nula, ¿sí? De un bien, usted no va a declarar pues, sobre esos actos públicos o privados, ¿sí? O sea, eso no es correcto. Y yo creo que sabiamente el legislador, pues, lo pone y definitivamente también le cierra la posibilidad eh, de que en el momento en el que quieran, digamos, insistir en un reclamo de esa naturaleza, ¿verdad? Este, pues, si se lo declara de esa forma, ¿verdad? Porque esto va declarado a través de una sentencia judicial, que es el elemento, digamos, que permita, digamos, presumir la falsedad. Y dice presumir la falsedad, no dice es falso, sí, porque definitivamente ustedes saben que todo daño, todo perjuicio, sí, debe de ser primero, debe de entrar en el proceso de prueba, ¿no? O sea, es decir, debe ser probado, debe ser realmente verificado, y una vez que es verificado, pues entonces debe ser declarado falso en las instancias que la ley establece. Cuando expedido el acto o resolución, dice, en virtud de prueba testimonial, los testigos hubieran sido condenados por falsos testimonios. Fíjense usted, entonces el falso testimonio también ya es una figura que deben haberla escuchado al menos en materia procesal, ¿no? Sobre todo. Pues quien da un falso testimonio, pues definitivamente ha mentido. Sí, esa es la realidad. ¿Sí? Y digamos, esa es la condición. Entonces, si ha mentido en su testimonio digamos, para inducir a error al juez, ¿sí? O a quien, digamos, por ejemplo, a la administración tributaria, ¿no? Para beneficiarse, ¿sí? Pues definitivamente, una vez declarado, pues puede ser revisado, fíjense ustedes. Por eso es que cuando usted ve el concepto, dice iniciar un proceso de los actos de resoluciones en firme o ejecutoriados, porque dijimos, ya no se puede hacer nada con ellos, ¿verdad? Porque ya, digamos, han cumplido y nadie quiso reclamar nada más, pero ojo, que si la decisión es favorable a estas personas, ¿sí? Si opera un recurso de revisión de oficio, por lo menos, si está en una de estas circunstancias. Por ejemplo, se conoce que llega una sentencia en donde está la declaración de nulidad de un acto, y entonces, si fue favorable a él, tiene que revertirse, tiene que modificarse, porque no se puede perjudicar al Estado. Entonces, fíjense ustedes el escenario en donde nosotros nos encontramos, ¿verdad?, en materia tributaria, ¿sí? Y fíjense ustedes que esto también es un ciclo, ¿no? Es un ciclo porque yo les decía que no solamente el contribuyente, o sea, que la administración tributaria no se puede quedar de brazos cruzados, ¿sí? De hecho, por eso la Contraloría General del Estado les exige a todas las administraciones tributarias y no tributarias, ¿sí?, a poder ir a todo tipo de instancias, agotar todas las instancias que se tengan, agotar todos los recursos que se tengan, a fin de que en el camino se pueda determinar esta situación. Sí. Es decir, validar absolutamente la legalidad de principio a fin hasta que verdaderamente ya lo deje ver bien bendecido el acto. ¿Ya? Y entonces, claro, ¿por qué? Porque precisamente está en juego los intereses no solo de la administración tributaria, sino que está en juego el beneficio y el bienestar que a través del Estado se implementa a través de los ingresos tributarios, ¿no? Entonces, definitivamente, necesitamos tener estas figuras jurídicas que nos permita, ¿sí?, poder investigar y abarcar la mayor cantidad de situaciones que puedan darse y que definitivamente puedan revertirse, puedan cambiarse, modificarse, ¿sí?, de tal forma que realmente sea favorable y justo para las partes, ¿no? Si la realidad, si la verdad está con la administración tributaria, pues
por supuesto, si la tiene el sujeto pasivo, la razón, pero ¿por qué no? ¿Sí? Puede pasar. Fíjense usted, el legislador es muy sabio al abarcar, digamos, ambos aspectos o consecuencias para cada una de las partes. O sea, es una relación bastante transparente, bastante lógica, bastante saludable, ¿sí? Saludable para el sistema, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mala fe y de esas cosas, o sea, solo hablamos de mentes distorsionadas, de mentes que no, que creen, ¿sí? Porque también la ignorancia nos arrastra. Yo se los he explicado y les he dicho que la ignorancia no es un estado, digamos, de vergüenza, ¿no? Porque no lo sabemos todo. Yo soy ignorante en muchas cosas. Soy ignorante en economía, soy ignorante en profesiones que no son la mía, ¿verdad? Y en otras situaciones, ¿verdad? En situaciones de la vida diaria también somos ignorantes. Por primera vez vamos a hacer alguna cosa, ¿no? Cuando tuvimos que ir al banco, cuando tuvimos que ir a pagar la luz, cuando, o sea, siempre hay una primera vez para que aprender, hay que saber usar las cosas y no equivocarse. Lo mismo pasa aquí en este ordenamiento jurídico, ¿sí? Le dice, oiga, señores de la administración tributaria, hagamos este espacio en donde podamos revisar, ¿sí? Revisar que pueda incurrir algún tipo de derecho, algún tipo de hecho que no ha sido bien considerado y que, o que tenga un efecto jurídico posteriormente, fíjense, por eso es que ya está en firme o ejecutoriado, pero, digamos, poder modificar o revertir o revocar esas acciones. Pero exclusivamente en estos casos, ¿sí? Solo para estos casos que el legislador ha dado. No es que yo el día de mañana me invento y digo, ay, ¿sabe qué? Es que estábamos equivocados y me invento cualquier cosa. Por, por eso denme recurso de revisión. No. El recurso de revisión está claramente identificado en estos 6 numerales que vemos aquí. Son los 6 casos y solo en esas situaciones es que se permite hacer la reversión o la revisión. ¿Ok? Vamos al quinto caso, dice cuando expedido el acto o resolución en virtud de prueba testimonial, no habíamos dicho, ya lo habíamos visto, o testigo tenga falso testimonio. Entonces ese falso testimonio, porque obviamente ha ido a mentir, tiene que revertirse porque significa que la situación es en contrario. Por sentencia judicial ejecutoriada que se ha determinado el cometimiento de un delito, ¿sí? Por funcionario o empleado público. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces ahí vienen los peculados, los cohechos y las asociaciones ilícitas y otras. Y otros delitos en contra de la administración pública, ¿ya? Abuso de uso de recursos públicos, ¿sí? Bueno, qué circunstancia, digamos, que esté relacionada digamos, aprovecharse de la administración pública, ¿no? Definitivamente también, pero me dice por sentencia ejecutorial, ¿sí? Entonces, por ahí pudo haber habido un servidor, ¿no? Que haya favorecido a un compadre de alguna compañía o de algún lado, ¿sí? Y pues entonces se lo descubre y se sentencia que ha sido beneficiado, ha sido privilegiado, sí, pues entonces va a ser sancionado y obviamente la actuación que haya realizado, que lo ha realizado en contra de la ley, sí, pues tiene que ser revertido, tiene que ser modificado, sí, la administración no puede perder, sí, y entonces hay que decirles, oiga señores, cuidado, ¿no? Entonces fíjense ustedes, este camino interesante, ¿no? Que nos pone, y obviamente el alcance, la visión que tiene el legislador en decir, bueno, pueden darse actuaciones que realmente, digamos, pueden cambiar completamente el panorama. Que si no, fíjense ustedes, son candados jurídicos, ¿sí? Porque en definitiva, ¿no? O sea, yo ya sé que esa prueba testimonial es un falso testimonio y lo he podido probar y es evidente y el juez lo determinó de esa forma, pues entonces es contrario a derecho, ¿sí?
es contrario a derecho, por lo tanto, todo lo que haya podido beneficiarse o favorecerse, pues tiene que ser revertido, tiene que ser indemnizado de esa forma ante la administración tributaria. ¿Eh? Entonces, fíjense, es interesante este camino de los casos o casuística que expresamente nos da la norma y que nos dice cuándo puedo hacer uso de este llamado recurso de revisión. Muy bien, y como todo procedimiento, ¿verdad? Tiene un trámite, ¿sí? Inmerso, pues también tengo unos pasos que cumplir, al igual que hicimos con el recurso, con la impugnación o reclamo, ¿verdad? Entonces la norma nos da un camino, ¿sí? Dice, cumplir con las causales establecidas en el código, las que ya acabamos de ver. Se abre un expediente, ¿sí? Sumario de revisión, es decir, vamos a ver específicamente sobre la causal invocada. No es que yo voy a revisar todo nuevamente, no es así. Voy a revisar sobre el aspecto de esos 6 numerales, cuál es el que he invocado. Por eso es sumario, porque solamente voy a esa parte. Tiene que ser breve, no puede pasar por todo un proceso de validación de cero. No es que parto de cero, eso no es así, ¿sí? Es que voy puntualmente a la causal que estoy invocando. Como siempre, un acto de notificación a los interesados, siempre que requieran pues de pruebas, ¿no? Si hay pruebas, como ya dijimos, puede ser que digamos, aparecen documentos de valor, ¿no? Que afectan, digamos, precisamente la resolución y que obviamente debe ser revertida. Entonces, en ese caso, pues, estaremos, digamos, en poder incorporar una prueba. ¿Ya? Si el recurso de revisión es de puro derecho, no se abrirá un expediente sumario, que es el caso del informe jurídico, ¿sí? La primera causal, ¿sí? El primer caso. ¿Y por qué? Porque simple y llanamente estamos revisando la norma, ¿ya? Estamos revisando la norma y lo que hemos hecho es que no hemos considerado un hecho o un derecho, digamos que está entrelazado, encadenado en nuestro reclamo de impugnación, ¿no? Eh, el sumario, dice, concluye conforme a lo que determine la administración tributaria, pero en el plazo no podrá ser menor a 5 días ni mayor a 20 días, dentro de los cuales se evacuarán las pruebas. Es decir, que eh, este procedimiento sumario no puede ser revisado en menos de 5 días, ¿sí? Ni tampoco puede exceder de un tiempo de 20 días. ¿Okay? Y de 20 días con la evacuación de las pruebas que se vayan a incorporar. Tendrá 90 días, fíjense ustedes, tiene 90 días, en el reclamo teníamos menos tiempo, tendrá 90 días para poder dictar la resolución, es decir, evaluar y verificar que verdaderamente se haya cumplido con todo y que evidentemente no hemos lesionado pues ningún tipo de derechos, ¿no? Muy bien. Si existen errores matemáticos o de cálculos, eh, la administración podrá corregirlos en cualquier momento, ¿no? Bueno, si hay un problema de digamos, de corrección matemáticas, pues se podrá subsanar, ¿no? Goza de legitimidad y de ejecutoriedad las actuaciones este, dentro, pues, de este expediente administrativo, ¿no? Y que no existan más recursos en la vía administrativa y solo la acción la acción contenciosa tributaria. Es decir que, por ejemplo, si yo ya en la resolución que me dictaron en el reclamo administrativo opté por ir al contencioso tributario,
yo no puedo interponer recurso de revisión, ¿sí? Tampoco voy a poder interponer otro tipo de recurso, ¿ya? Si yo he planteado este recurso de revisión. Entonces no, entonces ya hice el recurso de revisión, ahora, pero también voy a activar otro recurso, ¿ya? Eso no es viable. Sí, digamos, esas son las condiciones que nos ponen sobre el recurso de revisión. Como les había explicado, al momento que expliqué un poco lo que era la definición del recurso de revisión, les dije, el procedimiento puede ser de oficio, es decir, motivado por la autoridad tributaria, y puede ser también a petición de parte. Es decir, que el sujeto pasivo de la obligación tributaria le dice, oiga, espera un ratito, puede revisar, por favor, y le interpongo este recurso de revisión porque estoy dentro de una de estas de 6 causales, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a lo que es nuestro recurso de revisión. Y bueno, hemos terminado muy bien, porque ya son 10:54, entonces pensé que había más temas, pero como ustedes pueden ver, el recurso de revisión es sumamente fácil, es una figura jurídica bastante amigable, al igual que el reclamo, ¿ah? Yo creo que se los he podido graficar eh, bastante sencillo, ¿sí? Y bueno, eh, eh, son, digamos, pero aquí no debe venir el recurso me salté el recurso de queda. Bueno, pero no importa. Esto de aquí la vemos mañana. No, ya con ustedes ya nos vemos el lunes, ¿no? Ya hoy es jueves. Bueno, chicos, hoy en la plataforma les he puesto su trabajito que les dije sobre el tema de seguir pues armando y leyendo nuestro Código Orgánico Tributario, en donde vamos a ir viendo pues cómo encajan nuestras instituciones jurídicas que ya las hemos venido revisando, ¿no? Entonces, para que usted vaya también familiarizándose con la norma, ¿verdad? Entonces, el día lunes terminamos el tema de recursos administrativos y después entraremos a lo que es la ejecución coactiva. Pero bueno, en todo caso, porque el tema de recurso de queja no es un tema difícil, es un tema bastante sencillo, ¿sí? Y el recurso de apelación, ¿sí? Lo vamos a ver exclusivamente en el procedimiento de ejecución coactiva, cuando veamos el procedimiento de ejecución coactiva. Entonces, digamos que esos son los temas que abarcamos el día de hoy. Gracias a Dios, digo, siempre termino a tiempo, ¿sí? Con todos los muertos y heridos que tenemos que hacer aquí con esto. Entonces les dejé ahí, por favor, en su plataforma, revisarla. Ya están listos, ¿sí? Están Organigrama, mi listos. doctora. Sí, un esquema, ¿no? ¿Qué hacemos, no? De resumen, ¿no? Sí, y entonces, ya con eso hemos, digamos, realizado las actividades que nos corresponde hacer en clases. Hace un par de días vimos el tema de los reclamos y hicimos un taller de lectura y todo, entonces ya hemos cumplido algunas actividades, ¿no? Entonces, nada, desearles un feliz fin de semana, ¿sí? Creo que viene feriado, ¿no? Me parece. El Sí, lunes es seguro. feriado, sí. El Lunes es lunes feriado, sí. 10 de agosto. 10 de agosto, entonces no va a haber actividades, entonces el lunes que tengo con ustedes, ¿ven? Entonces, bueno, nos veríamos el martes, porque con ustedes tengo 4 días, entonces, bien. Y Ah, como les repito, vayan estudiando, por favor, vayan repasando. Yo creo que el tema es bastante sencillo. Las preguntas igual, ¿ah? Van a ser bastante sencillas, de razonamiento, ¿sí? Así que objetivas. objetivo, sí, yo tomo objetivo. Objetivo, aquí nada complicado, ¿no? Yo les he dado puntualmente, creo que cuando ustedes leen el código, ustedes se van a poder dar cuenta que el código trae quizás un poco más explayado ciertos temas, pero
cuando yo se los explico, les explico puntualmente cuáles son, digamos, el sentido de la norma y qué es lo puntualmente que busca. Entonces, ese es, digamos, el resumen que tenemos aquí en nuestras diapositivas y que les permite a ustedes realmente conocer, como una radiografía, ven, las instituciones tributarias. Entonces, chicos, les agradezco como siempre que estén aquí. Aquellas personas que no han podido venir, siempre por favor comuníquenles, díganle que los esperamos con mucho cariño, ¿sí? Que no tengan miedo de venir, que todo lo contrario, estamos para despejarles las dudas, ¿sí? Para enseñarles, y que yo sé que no es obligatorio estar aquí, pero siempre es importante escuchar, ¿no? Y también veo que no están viendo los videos, ¿ah? Porque yo veo ahí en YouTube, por eso los pongo en YouTube. Yo los cargo porque YouTube me da un récord, ¿ves? A mí. Me dice, ¿cuántas veces me han visto? ¿Sí? Entonces, nunca está de más volver a escuchar, ¿no? Nunca está de más volver a escuchar. Es una forma también para poder aprender, ¿ven? Tomar notas, ¿sí? Parar y seguir, armar su propia estructura, su propio material. Hagan ese ejercicio, es muy bonito. ¿Ah? A mí mi padre me enseñó a hacer esquemática, ¿ven? Y yo todo hago en esquema, hasta mis estrategias legales las hago en esquema. Cuando explico a mis clientes se los hago en esquema, ¿ven? Porque es una técnica bastante buena, porque los casos se estudian, ¿sí? Y el derecho se estudia, ¿ven? Y el derecho se estudia permanentemente, ¿sí? Entonces, por cada caso uno vuelve a estudiar las instituciones jurídicas, ¿ven? Cada caso es diferente y uno dice, bueno, ¿dónde encaja aquí en estos hechos, estos fundamentos? Entonces, ese es el trabajo, ¿ven? Entonces, aquí ustedes tienen esa oportunidad de poder, digamos, implementar su propia técnica de estudio, ¿sí? Y para que ustedes puedan estudiar, por eso se llaman estudios de caso, ¿ven? Estudios de casos. Los casos se los estudia, se los analiza, se los profundiza. Entonces, aquí en el aula usted se puede equivocar todo lo que quiera, no hay ningún problema, ¿sí? Porque tiene a su docente guía. Pero ya en la vida profesional, ya nos toman la lección, ¿ven? Nos toman la lección. Sí, yo siempre digo, cuando tengo un caso, ya ahorita ya no, ya me resbala, como dicen, ¿no? Ya uno dice, este caso, facilito, traigo para acá, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace la experiencia, ¿ven? Pero ¿cuál experiencia? El haber hecho estos ejercicios. Entonces, yo les recomiendo muchísimo que estudien, analicen, pongan esto, por eso les mando a hacer estos esquemas, ¿no? Para que usted esté concentrado, lea lo que dice la ley y dice, ajá, pero la abogada dijo esto de aquí, ¿no? Algunos de mis alumnos siempre me han dicho, oiga, Miss, pero lo que dice el código es lo mismo que nos da usted. ¿Yo para qué quiere que lea el código? Le digo, pero tienes que leer la norma, ¿ven? Porque ustedes van a leer la norma, no va a estar la abogada vela todo el tiempo, ¿ven? Para hacerle el resumen. Entonces, esa es el beneficio, digamos, de tener estas actividades. Así que, chicos, les agradezco como siempre. Los espero la próxima semana. Para seguir en nuestro desarrollo de nuestro sílabo, ¿sí? En nuestras clases, y que tengan un feliz feriado, un bonito fin de semana. Pórtense bien. Chao, Gracias, chicos. mi Víctor, la Gracias. pasé bien. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias.